poco de... esta clase no estaba preparada para darla hoy, por eso ustedes ven ahí la fecha, 2014-2018. Le puse el 8 porque me tocó darla ahora, pero en realidad estaba preparada en el 2014, por lo tanto la estadística es vieja. ¿A qué me refiero con estadística? Yo empecé con cirugía de órbita hace muchos años y quería probar un poco la cirugía de la orbitopatía esteroidea, y entonces empezamos a ver pacientes como estos, que tienen exoftalmía marcada, que tienen retracción marcada y que tienen limitación de los movimientos. Pacientes como este, también, que ustedes ven que tienen menos exoftalmía, pero también tiene limitación de los movimientos y también tiene una retracción palpebral. Sin embargo, tenemos pacientes como este, que exoftálmicamente no parece mucho, pero sí tiene limitación de los movimientos y retracción palpebral. Por lo tanto, son pacientes que vamos a tener que tratarlos en forma individual, así como el Botox es una aplicación individual. Para cada paciente este tipo de patología también debe requerir un estudio previo para cada paciente darle su debido problema, solucionar su debido problema. Pacientes que con esta oftalmopatía esteroidea podemos recibir pacientes o tener pacientes de 3 grados, incipiente, con mínima o nada de alteración visual, con muy poca o nada de exoftalmía, pero sí sobre todo tiene retracción de los movimientos. La moderada, con una limitación menor de la visión, pero que la exoftalmía ya es más importante, 20 a 23, y una retracción palpebral importante. El estrabismo puede estar también presente ya en estos casos. Y por supuesto la severa, donde ya prácticamente la disminución de la visión es muy importante, reducción del campo visual obviamente, pero sobre todo un gran sufrimiento corneal, que es lo más grave, además de la compresión del nervio óptico. Por supuesto que cuando nos llegan los pacientes tenemos que dividir a aquellos pacientes que tienen la oftalmopatía esteroidea en fase activa o en fase crónica. La fase activa es más de un tratamiento conjunto con los endocrinólogos y entonces vamos a tener que actuar muy de la mano con ellos, adecuado control endocrinológico, lubricantes, hipotensores oculares. Es importantísimo que deje el paciente de fumar, es importantísimo. Y cuando tenemos un paciente en fase activa, ¿qué podemos hacer nosotros? Ayudarlo a que esa curva, la famosa curva de aparición de la enfermedad y vuelta para abajo, puede no volver para abajo su sintomatología. Entonces, cuando tenemos una gran alteración de la órbita, podemos tratar con corticoides. Por vía general, recuerden que la corticoterapia por vía oral no sirve para nada. Sí, los pulsos endovenosos. Los pulsos endovenosos se hacen sobre un medrol 1 gramo por día, prácticamente descansando, se pasa mediante bomba de infusión 4 o 5 horas, se descansan otras 6 a 8 horas y se vuelve a hacer el otro gramo. Tiene que estar el paciente internado. Acá hay que tener muy en cuenta que es una alta dosis en muy poco tiempo, por lo tanto las complicaciones de índole pulmonar, de índole diabético, de índole hipertensivo, hay que tenerlos muy de cerca al paciente para por ello internarlos. La radioterapia de muy baja intensidad, no tengo experiencia, no la he indicado nunca, y lo que nosotros hemos utilizado mucho es la corticoterapia intraorbitaria. ¿Por qué? Porque acá en Argentina se hizo un tratamiento multicéntrico que determinó la manera correcta de hacerlo y con buenos resultados. Y últimamente están los inmunomoduladores, que son drogas que evitan que la fase activa sea tan activa, tan agresiva, y por supuesto limita todas las recidivas. No es infrecuente que un paciente de fase activa pase a fase crónica y luego vuelva de nuevo a reactivarse. El tocilizumab, que es el que está hoy en día en fase 3 en Estados Unidos, viene de España, el doctor Pérez Moreira es el que lo está utilizando, tiene muy buenos resultados y es muy prometedor su futuro. ¿Cómo vamos a realizar nosotros la corticoterapia intraorbitaria? Básicamente podemos utilizarla para casos agudos, en actividad por supuesto, o en algunos casos preoperatorios para que el paciente tenga una menor respuesta inflamatoria en el postoperatorio. Se utiliza media ampolla por órbita, semanal 4 semanas. ¿De qué droga? De la triamcinolona 40 miligramos por mililitro. Y es importante saber esto porque en algunos casos las obras sociales o los pacientes traen cualquier
corticoide y no es cualquiera. Tiene que ser la triamcinolona, pero sobre todo en esta dilución. ¿Por qué? Porque el volumen de 1 mililitro, que va a ser medio por órbita, es el volumen para poner en la órbita. Si me traen 40 miligramos en 5 mililitros, que viene una dosificación de esa para otro tipo de patologías de índole general, no la vamos a poder utilizar, porque el volumen que pone en la órbita es muy grande. Se evalúa cada 30 días y se hace tomografía, campo visual, exoftalmometría y de ser necesario se puede repetir nuevamente. Yo he tenido pacientes que hasta 4 series le hemos hecho sin ningún tipo de complicaciones, ni locales ni generales. Eso es lo importante, que como la órbita es una caja cerrada, que no tiene posibilidades de expandirse la droga hacia la circulación general, no va a tener diabetes, no va a tener hipertensión arterial, no tiene complicaciones generales. Y por otro lado, como la barrera hematocular es de poros tan pequeños, ya que la triamcinolona, sus cristales son más pesados, más grandes, de mayor volumen, no atraviesa la barrera hematocular, por lo tanto tampoco va a traer problemas a nivel de glaucoma. ¿Cómo vamos a dirigirnos para orientar una cirugía de un paciente con exoftalmitis tiroidea? Tenemos que dividir esto en dos partes. Aquellos pacientes que le vamos a hacer una cirugía descompresiva ósea o una lipectomía. ¿Por qué una y la otra? Toda patología orbitaria distiroidea está generando un aumento de volumen en una caja cerrada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O ampliamos la caja o sacamos volumen. En la primera, que es la descompresión orbitaria, hacemos agujeros en la órbita, lo que el doctor Rodolfo estuvo hablándonos recién de las fracturas, que son algo fortuito. Nosotros estamos generando una fractura de órbita, pero programada, sin las complicaciones de las retracciones y restricciones musculares en principio. Y la lipectomía es el vaciamiento de la órbita o sacar grasa de la órbita para que se descomprima el volumen de tejido que tenemos adentro. En ese momento habíamos operado 29 pacientes, 57 órbitas, más o menos el sexo femenino era lo más importante, pero teníamos un chico de 14 años hasta una mujer de 80, una media de 50 años lo que habíamos operado. Y haciendo la estadística vimos que le operamos una pared al 13%, 4 órbitas, 21 pacientes, 2 paredes y 3 paredes, la pared lateral, acá está incluida la pared media, el piso y la pared lateral, 4 pacientes. Este es el niño de 14 años y la señora de 80 años que operamos. Así como decía recién que hay algunos pacientes que se deben operar inmediatamente y otros hay que dejarlos pasar, no operarlos, así decía Nacho, es verdad. Hay esta señora de 80 años, yo no quería operarla, pero fíjense la gran alteración de la posición de sus párpados y era, por más que yo le levantara, le hiciera un trazo strip, le hiciera un injerto, le hiciera cualquier tipo de agregados a ese párpado para levantarlo, iba a tener sus ojos expuestos, así que le hicimos la descompresión orbitaria con buen resultado. Acá es importante, y quiero detenerme un minuto en esto. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes vienen a la consulta más por esto que por esto. Vienen más por cuestiones estéticas que por cuestiones funcionales propiamente dichas. ¿Y cuáles son esos pacientes? Esta señora viene y ustedes ven y básicamente se dan cuenta que es un problema funcional. Además la deberían haber visto llegar a la consulta de la mano de la hija. La mujer esta estaba ciega, no veía nada. Campo visual obviamente 0 y agudeza visual 0. Venía del hombro de la hija caminando por el pasillo del hospital. Esta señora, al contrario, no relata ningún tipo de limitación de su visión, no ve doble, obviamente nos estamos dando cuenta que tiene una posición adecuada de los ojos, tiene esa retracción palpebral, pero ella básicamente se quejaba de esto, del entrecejo. Yo no hago aún, si me toca otra vez, Gustavo otra vez mandar para agregar Botox, pero en realidad esta mujer venía por este problema, una cuestión estética. La estudiamos, la preparamos para ver qué le íbamos a hacer y descubrimos en el examen completo, endocrinológico, oftalmológico, campo visual, que esa paciente tenía una compresión del nervio óptico con una disminución del campo visual. Los estudios más importantes que hay que pedirle, como decía recién Nacho, la tomografía es algo importantísimo pedirla, que es la que más resultados nos da como preoperatorio. Esta mujer, una mujer que viene a la consulta y entra a la cirugía con una visión de 1/10. Fíjense, la exoftalmia es importante, pero sobre todo tiene una gran compresión de grasa.
todavía está en los puntos, es decir, que todavía está recién operada, no tiene una semana, ya inmediatamente esa mujer con la poca aparente retroceso del globo ocular que tiene, ya recuperó 9 décimas en menos de una semana. Y entonces, cuando estudiamos los pacientes en el postoperatorio, o antes, perdón, de la operación, ya con todos los estudios en la mano, nos damos cuenta que esos pacientes tuvieron un 58%, casi un 60% de pacientes de indicación por neuropatía compresiva, no la estética, que bajó de casi un 60 a un 30%. Es decir, que nosotros nos ponemos a estudiar y a buscar, encontramos mucho más patología de la que realmente esos pacientes tienen. Complicaciones hemos tenido y hay, y es importante hablar del estrabismo, que hasta en un 30% de los pacientes pueden tener estrabismo postoperatorio o empeorar el que tenían. ¿Cómo vamos a entrar a las paredes? A la pared, al piso, a la pared lateral o a la pared medial a través de las orbitotomías. La paciente en su preoperatorio, la que venía de la mano de la hija, fíjense la exoftalmía, y después en el postoperatorio ya había pasado una semana, un mes, todavía ya la mujer ya venía caminando por ella misma y ya inclusive hasta pudo escribir y ganó un premio de literatura en España. La cirugía que más o menos estamos haciendo, o que más o menos me interesa mucho, es por una cuestión estética, qué hacer con la pared lateral, porque la pared lateral da poco en oftalmía. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer disminuir ese volumen de la pared lateral, que es la que menos en oftalmía nos da, pero también la que menos complicaciones nos da. Nos da menos complicación de la vía lagrimal y por supuesto menos complicaciones del estrabismo. Aquí están, con la sierra hemos cortado la órbita, hemos sacado la pared lateral y en este caso, en este paciente van a ver la foto posterior, van a ver, acá hemos hecho una técnica que es la de la resección en bloque, sacamos la pared lateral directamente. Existen casos que hay alteraciones de la forma y de la exposición del globo ocular por faltar el reborde orbitario y en este caso este paciente no ha tenido ninguna complicación. Lo dividimos en pacientes con neuropatía óptica o sin neuropatía. Con neuropatía, resección en bloque, la pared lateral porque no nos va a dar las alteraciones de la vía lagrimal. Es una cirugía grande, sí, pero hoy en día está bastante arreglada. Cuando tiene más de 22 a 26, resección en bloque y pared medial. Y cuando ya tiene más de 26, ya hacemos resección en bloque y pared inferomedial. Con neuropatía al revés. Antes empezamos de la pared menos cruenta, menos complicable. Acá, cuando tenemos neuropatía, debemos descomprimir bien el vértice. Por lo tanto, hacemos primero la pared medial, que es la que más descompresión orbitariana nos da, es la que mejor resultado final nos da a la compresión de la neuropatía óptica. Más de 22 a 26, pared medial y mitad interna del piso, y más de 26, pared medial y piso. Y la pared lateral, por supuesto. Paciente en su preoperatorio y en su postoperatorio, la señora más grande, otra más, y les quiero mostrar rápidamente este señor que es el que le había dicho, en el cual ven su preoperatorio, la exoftalmía que tenía, miren la tremenda proptosis del lado derecho, y en el postoperatorio, que ustedes ven todavía hematomas, ya cómo ha reducido su exoftalmía, pero miren el tamaño del músculo que tenía, por eso la marcada exoftalmía que ese paciente le estaba dando. Este paciente en el postoperatorio, fíjense que no hay alteración de la posición del ligamento cantal externo. La unión del párpado superior con el inferior de ambos lados podemos trazar una línea recta horizontal que no se modifica. Por lo tanto, la resección en bloque, si bien está descrita complicaciones importantes, no la hemos tenido hasta ahora. Muchísimas gracias. La verdad, buenísimo. Los que hacemos esta subespecialidad nos encanta operar este tipo de pacientes, es un reto enorme, pero un pequeño dato muy importante. Podemos ser los mejores cirujanos del mundo, pero este tipo de pacientes se tratan multidisciplinariamente. Endocrinólogos, diabetólogos, clínicos, todos nos tienen que ayudar para tratar este tipo de pacientes, que eso es muy importante. Y también, después hay que pegar el estrabismo y los párpados, no solamente nosotros las órbitas. Hemos dado por finalizado esta sección de plástica. ¿Alguna pregunta? Les agradezco mucho. Gracias, Gustavo, Rodolfo, Carlos.